quiero hablar sobre un tema que típicamente no hablamos de esto. Y eso es cómo funcionó Mormón como editor. ¿Cuál era la obra que hizo para que tuviéramos el libro de Mormón? Así que él tenía la tarea de leer todas las planchas que había, las planchas mayores de Nefi. Y de todas esas planchas tenía que entender y decidir lo que era lo más importante para nosotros para escribir en su propio libro, que era el libro de Mormón. Así que tengo que compartir la pantalla. Ahora bien, ya lo puedo ver, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, sí. ok. Lo primero, tenemos que entender la idea que tenía Mormón. Y lo que es importante primeramente es que no tenemos el libro que escribió Mormón. Tenemos lo que necesitamos para entender lo que se perdió cuando se perdieron los 116 páginas. Así que cuando lo concibió Mormón, el libro de Mormón, lo que él quería que teníamos, esta era la idea que tenía. Y esto es, tenía primeramente el libro de ley y no tenemos el libro de ley. Esto está totalmente perdido. Después del libro de ley, tenía el libro de Mosía y tenemos la mayoría del libro de Mosía, pero parece que había tal vez uno, tal vez dos, tal vez tres capítulos del libro original que no tenemos. Así que cuando empezamos en el libro de Mosía que tenemos nosotros, no era el principio original de este libro. Está faltando con las páginas perdidas. También luego tenía el libro de Alma, que sería el tema de que vamos a hablar esta noche. Luego, libro de Elamán, de Nefi, el tercer Nefi, el cuarto Nefi y su propio libro de Mormón. Y ese era lo que él tenía la idea de escribir para enseñarnos. También él dijo que quería que Moroni añadiera el libro de Éter. Así que Mormón quería que nosotros los teníamos, pero el Mormón no lo iba a hacer su mismo, pero lo dejaba para Moroni. También él tenía como un apéndice las planchas menores de Nefi. Él tenía la idea de darnos estas planchas y es cosa muy buena que lo hizo porque estas son las planchas que tenemos para reemplazar lo que hemos perdido en el libro de ley. Así que tenemos primer Nefi, segundo Nefi, Jacob y todo eso hasta Omni. Y esa era la idea que él tenía. Después de todo eso, ¿cuáles eran las ideas que tenía para sacar de todas las planchas que tenía para darnos estas partes? ¿Cuáles eran las cosas más importantes? Una de las cosas, cuando vamos a hablar del libro de Alma, una de las cosas más importantes de entender es que había un cambio en las planchas mayores que era un poco diferente de lo que había en los libros anteriores, incluyendo el libro de Mosía. Y eso se trata de la manera en que se cuentan los años. Por ejemplo, empieza inmediatamente en el libro de Alma, en Alma capítulo 1 y 1. Ahora bien, sucedió que en el primer año del gobierno de los jueces, y tenemos esta idea
que vamos a tener el año frecuentemente. También en el capítulo 2, y aconteció que al principio del 5º año de su gobierno, luego en 4 y 5, y sucedió que en el año 7º del gobierno de los jueces. Así que empezando en el libro de Alma, empezamos la idea de tener estos años frecuentemente. Es una forma que se llama un anal, una forma en que los años hacen la base de la información. Y porque no lo tenemos en Mosía y no lo tenemos en cada una de las planchas menores, podemos saber que esto era un cambio que empezó al principio del libro de Alma. Así que algo sucedió y no sabemos cuál era, pero la manera de contar los años y la manera de presentar la información cambió entre el libro de Mosía y el libro de Alma. Y esta idea de tener estos años frecuentemente es una cosa nueva en el libro de Alma, pero lo tenemos hasta el fin del libro de Mormón. Pero interesantemente no lo tenemos en el libro de Mormón, su propio libro dentro. Mira, el de Violeta sí me gustó. Escucho más a estos niños de aquí. Mira. Hermanos, pueden apagar su micrófono, se están metiendo sus ruidos, por favor. Sí, sí. Seamos cuidadosos. ¡Y es la única mujer! Yo no sé cómo silenciar. ¿Hay alguien que tiene el poder de silenciarlos? Bueno, Ya. empezamos. Este es lo que tenía que hacer, de hablar sobre esto. Era cosa interesante, cosa que parece que viene de las planchas mayores de Nefi. Era una manera de construirlos que parece que era cosa nueva que empezó en este año, y por eso lo vemos en el libro de Alma y todos los libros hasta casi hasta el fin. Ahora, lo que es interesante de lo que hizo Mormón para darnos el libro de Alma es que usó fuentes diferentes. La primera, como en todos los libros, eran las planchas de mayores de Nefi. Así que estas planchas mayores de Nefi era una fuente más importante para darnos parte de lo que quería que tuviéramos. Pero también había otra fuente que era una historia personal de Alma, y se puede ver cuáles eran los capítulos que él usó para darnos algunos capítulos. Así que para capítulos 1 hasta 6 vienen de las planchas mayores. Y después de eso, empezando con el capítulo 7, tenemos información y las historias que vienen de la historia personal de Alma. Y luego hay un capítulo que está dentro de lo que sacó de su historia personal, el capítulo 16, eso viene de las planchas, y luego los capítulos 43 hasta el fin. Y
por los que saben algo del libro de Alma, sabemos que estos capítulos al fin del libro son los capítulos que hablan de la guerra. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué tenía Mormón que usar otra fuente para algunas cosas que él quería que entendiéramos? Había las dos, y lo que es importante primeramente es entender la razón por qué tenemos las planchas mayores. Y Nefi sí mismo nos dio la información de la razón por qué tenemos las planchas mayores y el tipo de información que tenían que grabarse en estas planchas. Y esto era en el primer Nefi, el 9 y 4, sobre las otras planchas, así que él está escribiendo y hablando en las planchas menores y las otras planchas, o sea, las planchas mayores. Sobre las otras planchas se debe grabar la historia del reinado de los reyes y las guerras y contiendas de mi pueblo. Por lo tanto, estas planchas menores, son mayormente para el ministerio y las otras son principalmente para el reinado de los reyes y las guerras y contenciones de mi pueblo. Y esto es la idea que formó Nefi, que era la base de lo que tenía escribirse en las planchas mayores y menores. Y las planchas mayores tenían la historia de los reyes, la historia política y principalmente la historia de la guerra y las contenciones de su pueblo. Así que cuando tenemos en el libro de Mormón cosas que hablan del reino de los reyes, que hablan de contenciones, que hablan de guerras, estos son temas que Mormón sacó de las planchas mayores. Pero había una otra historia que tenía Alma, y en su propia historia se puede entender que era una historia separada de las planchas mayores, porque al principio de los capítulos que vienen de esta historia personal, tenemos un encabezamiento al principio que indica que era una fuente diferente. Y cuando tenemos estas cosas sobre los capítulos, Mormón nos los da para que entendamos que esta era una fuente diferente, que no era desde las planchas mayores, pero son alguna cosa otra. Y estos son, en esta ocasión, son parte de la historia personal de Alma. Y en esta historia personal, ¿cuáles son los temas que tenemos? Bueno, esta era la misión misionera que tenía Alma cuando dejó de ser jefe, el juez jefe, el jefe más grande, el juez. Cuando lo dejó, él empezó a predicar en las ciudades, en la tierra de Zarahemla. Y cuando está haciendo eso, tenemos las enseñanzas que tenía. Así que él y Amulek en la ciudad de Amonaiha, tenemos la predicación a las Zoramitas, pero estas son las historias de las enseñanzas de Alma. Y claro que estas historias interesaban mucho a Mormón y él quería que las tuviéramos. Así que
tenía que añadirlos a la información que tenían de las planchas mayores. Así que la razón que tenemos estas cosas de la historia personal es porque tienen enseñanzas muy importantes y parece que estas enseñanzas no se habían escritas en las planchas mayores, así que tenía que usar una fuente diferente y marca los capítulos en que tenemos estas informaciones. Ahora bien, cuando Alma hizo sus selecciones de las historias de las planchas mayores, ¿cuál era su intención? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué intentaba él que entendiéramos con las historias que él escogió para darnos en el libro de Alma? El primero se trata de Alma sí mismo. Alma es una persona muy, muy importante en la historia de la iglesia en la ciudad de Zarahemla, en la tierra de Zarahemla. Era una influencia muy importante y tiene algunas enseñanzas que son muy importantes y cosas que estudiamos ahora. Por ejemplo, sus enseñanzas sobre la fe que tenemos en el capítulo 32 en Alma son muy, muy importantes. Y Mormón quería que tuviéramos la historia de esta persona y sus enseñanzas. Así que una parte de lo que Mormón quería hacer en el libro de Alma era para enseñarnos y para darnos las enseñanzas de Alma, el menor, Alma que era hijo de Alma. La segunda razón. Él quería presagiar el deterioro de la nación de Nefi. Esta es una cosa que estaba ocurriendo durante muchos años, tal vez 100 años antes de Cristo. Y lo vemos muchas veces en el libro de Alma, en las contenciones que tenían. Y luego lo veremos más en el libro de Alemán y al fin en el libro de 3 Nefi, cuando se destruye el pueblo de Nefi, se destruye completamente como pueblo. La gente no se destruye, pero el gobierno fue destruido y fueron ya otra vez en tribus y no tenían un gobierno. Y estas cosas empiezan en el tiempo de Alma y en el libro de Alma. Así que él quería que tuviéramos esta información. Pero hay una razón más importante y es que él va a hablar de la guerra como un señal de la venida del Señor. Y aquí es la razón por qué tenemos que entender eso. Y en 1 Nefi 12 y 21 tenemos este verso. Y los vi reunirse en multitudes y vi entre ellos guerras y rumores de guerras. Y en guerras y rumores de guerras vi pasar muchas generaciones. Y luego, por supuesto, viene Jesucristo. Pero una de las cosas que era una predicción que va a pasar antes de venir Cristo era que habría guerras y rumores de guerras. Así que, como un símbolo de lo que va a hacer, la predicción era que tenía guerras. Entonces, Mormón tiene que explicarnos que hay guerras
y las guerras son más importantes y vamos a tener más información sobre las guerras porque esta es una preparación, un señal que va a venir Cristo después de esas guerras y rumores de guerras. Ahora bien, ¿por qué escribió Mormón tanto sobre la guerra? Tenemos casi la mitad del libro de Alma que habla de guerras. ¿Cuáles eran las razones por eso? Uno era para subrayar la venida del Señor. Era una predicción. La predicción era que tuviéramos guerras, habían guerras, así que podían ver que eso tenía que hacer antes de venir Cristo. El segundo, para enfatizar el contraste entre la vida justa y la vida injusta, para prepararnos para la venida de Jesucristo, había esta contradicción entre los tipos de humanos que tuviéramos en la tierra de Zaremla. Los nefitas, algunos de ellos eran muy justos, pero también había muchas personas injustas en esta tierra. Y estos son los dos tipos de personas que también cuando llegamos a la venida del Señor, habría estas personas. Y sabemos que habría una destrucción antes de venir Cristo y la destrucción simbólicamente de las personas injustas. Pero también, típicamente cuando Mormón habla de guerras entre los nefitas y los lamanitas, nos da un poco de información, pero no nos da muchos detalles de lo que pasó en estas guerras. Dijo que había una guerra y se venció a los nefitas a los lamanitas. Y tal vez diría que había mucha gente que murieron, pero no nos da mucha información sobre las guerras, pero lo tenemos mucho en el libro de Alma. Y la pregunta sería, ¿por qué tenemos esta diferencia entre lo que vemos en el libro de Alma y luego también en el libro de Elamán y las demás ocasiones en que habla de guerra, pero no en tanto detalle, tantos detalles? Así que lo primero es que sugiero que Mormón no se interesaba en las historias de detalles, pero lo que más le interesaban eran historias de personas. Así que cuando tenemos todo eso de las batallas en el libro de Alma, es porque Mormón está interesado en las personas que participan en estas guerras más de las batallas. Nos da las batallas, pero es porque va a enseñarnos algo del tipo de persona que es el líder o participante en estas batallas. Por ejemplo, claramente, Mormón tenía una admiración por el capitán Moroni. Mormón llamó a su hijo Moroni también. Claramente es una referencia al capitán Moroni en el libro de Alma. ¿Y por qué Mormón pensaba que Moroni era una persona muy importante, una persona justa, que le admiraba mucho? Por esas razones tenemos mucha información de lo que hizo Moroni. Pero, otra vez, no es por las cosas necesariamente que hicieron, pero
porque Mormón quería que entendiéramos más del tipo de persona que era el capitán Moroni. También tendremos la historia de Elamán y sus soldados jóvenes. Y si no recuerdan, los soldados jóvenes son los hijos de la gente de Amón, que también se llamaban los ante-ley nefitas. Y estas personas eran la gente que rehusaron de tomar sus espadas para protegerse contra sus enemigos y sufrieron morir en lugar de defenderse. Y estos eran los parientes de estos soldados jóvenes. Y la razón que los soldados jóvenes pudieron hacer la guerra y sus padres no lo pudieron era el convenio que habían hecho sus padres. Pero esta historia de la fe que tenían esos jóvenes es un ejemplo muy importante para nosotros, y esa es la razón que Mormón nos da esta historia. No. Voy a añadir un poco de estas ideas. Hay una cosa que encontró en estudiar las diferencias entre las planchas menores y el libro de Mormón que escribió Mormón. Las planchas menores que tenemos, primer Nefi, segundo Nefi, Jacob hasta Omni, todos estos vienen muy temprano en la historia de los nefitas. Y vienen de las personas que escribieron su libro. Así que en el libro de Jacob era Jacob que escribió en el libro de Jacob. Cuando empezamos con el libro de Mosía, Alma y todos los demás, esas son cosas que abreviaron Mormón. Así que empezando con Mosía hasta el fin, tenemos la mente de Mormón que está organizando y poniendo lo que él creía sobre su texto. Pero antes de esto eran las personas más temprano en la historia nefita. Y cosa que encontré que era muy, muy interesante es que cuando Nefi y Jacob y todos los que escriben en las planchas menores, cuando ellos hablan de los lamanitas, describen los lamanitas como enemigos y solamente enemigos. Describen la gente buena es nefita y todos los enemigos son lamanitas, y hay una separación entre los dos que no se puede combinar los dos. Y parece, si tuviéramos solamente las planchas menores, es casi como los lamanitas no se podrían salvarse. Pero este no es el mensaje que tiene Mormón. Mormón tiene una perspectiva muy, muy diferente de lo que tenían estos. Y creo que una de las razones que tenemos problemas en entender lo que el Evangelio significa para alguna gente que se llamaba lamanita es porque empezamos con Nefi y tenemos esta idea, pero no nos
enfocamos en lo que dijo Mormón. Porque en Mormón, él nos da historias de cuando los lamanitas se convirtieron al evangelio, cuando los hijos de Mosía fueron a las tierras lamanitas. Era una misión, una viaje misionera que convirtió mucha gente. Y cuando fueron convertidos al evangelio, fueron convertidos casi que eran más justos que los nefitas. Así que eran ellos quienes tenían esta fe tan grande que no va a contradecir su convenio que habían hecho. Y luego, casi un poco tiempo antes de la venida del Señor, también Nefi y su hermano Lehi va a tierras lamanitas y tienen conversos allá, pero son más justos que los nefitas. Y principalmente en este tiempo, eran tanto más justos que los nefitas, que tenía un profeta Samuel, que viene a los lamanitas para predicar a los nefitas. Así que en las escrituras que nos da Mormón, él tenía una perspectiva muy diferente sobre los lamanitas, y para él es muy posible que se podían convertirse al Señor y al Evangelio y pueden tener una fe muy fuerte. Y por esta razón, cuando Mormón está escribiendo al fin de su libro, en su libro de Mormón, el último capítulo que nos da Mormón, está hablando al futuro en que solamente había lamanitas. Y él sabe que podrían ser personas de una fe muy fuerte. Así que creo que es importante entender que ese era el mensaje que Mormón tiene para nosotros, que a todos los descendientes de Lehi, aunque se llamaban lamanitas, pueden aceptar el evangelio y al aceptarlos pueden ser más justos aunque los nefitas. Y ese es el mensaje que tiene en lo que está escribiendo. Ahora bien, regreso al outline here. Cool. Cuando me pidieron hacer esta charla, una de las cosas que me pidieron hablar era la razón por que tenemos un corto tiempo en el libro de Alma, pero el libro de Alma es muy, muy grande. Y es importante entender lo que está pasando con el paso del tiempo, porque Mormón es el hombre que nos da esta información y es el que escogió de todas las planchas que tenía, todas las historias a que tenía acceso. Él escogió lo que él quería que nosotros tuviéramos. Y también era él que decidió cuáles eran los años que él quería cubrir. Y podemos tal vez entender la razón por qué lo hizo en la manera que lo hizo. Así que el libro de Ley cubre aproximadamente 400 años. Un libro solo, pero muchos años, y debe ser muy claro que el libro de Ley era un libro que tenía muchos reyes. Después de Nefi, entendemos que
los reyes de los nefitas se llamaba el Nefi 1, no, el Nefi 2, etc. Y había muchos de ellos en estos 400 años, aunque el libro solamente llevaba el nombre Lehi. En el libro de Mosía, este libro cubre aproximadamente 300 años y cubre la historia de Mosía que salió de la ciudad de Nefi y llegó en Paremla, su hijo Benjamín y su hijo Mosía. Y esas tres personas son muy importantes en el libro de Mosía. En el libro de Alma tenemos Alma y luego su hijo Elamán. Y este libro de Alma cubre como 35 años, Elamán 48 años, el libro de Tres Nefe cubre 35 años, pero lo que es más importante es casi la mitad de este libro se trata de 2 días, los 2 días en que el Señor estaba con los nefitas en abundancia. Y luego el libro de 4 Nefi, el libro tan pequeño, tiene 400 años. ¿Qué está haciendo Mormón en estos años? ¿Por qué lo hizo así? Bueno, una de las razones es que él tenía que darnos la idea de la historia y la idea más importante de cómo se empezó empezaron los nefitas y necesitaba esta historia, pero no quería darnos muchos detalles, porque lo que era más importante es la historia. ¿Por qué llegamos a esta parte? Cuando viene al libro de Alma, él nos da más información sobre menos años porque estamos acercando a la visita del Señor. Y el Mormón quería enseñarnos más de las condiciones que habían antes de venir el Señor. Y también tenemos en el libro de Alma estas enseñanzas muy importantes. Pero la razón que tenemos mucha información sobre menos años es porque estamos acercando el libro de Tercer Nefi, donde viene el Señor a visitar a las personas que están en abundancia. Este era el fin. Y creo con eso que ya he compartido lo que quería decir sobre el libro de Alma. Tal vez hay algunos que tienen algunas preguntas que podemos hablar. Eso es todo lo que he preparado. Okay. Hermanos, pues yo lo que nos resumió el hermano Garner como mormón, un historiador, más de 400 años en 50 minutos suficientes para podernos estudiar bastante. Pues adelante las preguntas, mis queridos hermanos, lo que tengamos. Yo solamente quería recalcar, Agrícola y hermano Garner, Adelante, obispo Cetina. quería recalcar que al leer el libro Mormón, tanto Alma como Mosía, Elamán, siempre que hubo una guerra de los nefitas contra los lamanitas, eran nefitas los que iban a incitar a los lamanitas o se habían revelado como
nefitas y se aliaban a los lamanitas. Nunca, casi no encuentro ni un momento en que los lamanitas, en el nuevo tiempo de Alma y el Amar, en que ellos atacaran a los nefitas por sí mismos, sino siempre eran incitados por los gadiantónicos de los nefitas, gente mala de los nefitas que los engañaban. Una de las cosas interesantes de estas invasiones lamanitas en tierra nefita es que en otros libros, en el libro de Mormón, los lamanitas son completamente diferentes de los nefitas y es una invasión. Pero empezando en el libro de Alma, estas guerras más destructivas empiezan no con lamanitas, pero con nefitas convertidos en lamanitas. O sea, con nefitas que rebelaron contra los nefitas y va a ser lamanitas. Y una de las cosas que Mormón nos va a enseñar es que las guerras más destructivas vienen de personas que anteriormente eran familia o eran amigos, pero quitaron el evangelio, quitaron su gobierno, rebelaron y luego llegaron a ser enemigos. Y estos son enemigos más fuertes que cualquier lamanita. Así es, gracias. ¿Quién más, hermanos? Yo tengo una observación y una pregunta, hermano Garner. Usted mencionó que una de las características de haber condensado en un libro de realmente, a ver, estoy poniendo en orden mis ideas. Alma es el libro más grande del libro de Mormón y es el que tiene menos años resumidos. Sí. Ahora, pone mucho énfasis, usted nos comentó, para que nosotros aprendiéramos sobre las guerras y los líderes militares, que en este caso puede ser Moroni. Él debió, es una reflexión que le comparto y lo comparto a los asistentes. Tal vez él vio reflejado la personalidad del capitán Moroni en su hijo, que iba a delegar y se iba a convertir también en un historiador y en un jefe militar. Sí. Es muy claro que Mormón vio a Capitán Moroni como un, ¿qué es la palabra? ¿Héroe? Héroe, sí. Y era un héroe para Mormón y para esa razón dio su nombre a su propio hijo. Muy interesante. Hermanos, ¿quién dice yo? Presidente Javier, ¿tienes algún comentario adicional que quieras enriquecernos?
Estas son cosas que típicamente no hablamos de esas cosas, porque típicamente hablamos de las doctrinas, Sí. pero son cosas que me interesan mucho porque estaba haciendo muchas investigaciones sobre la manera en que se escribieron todos los que, bueno, principalmente Nefi y Mormón, cuáles eran los métodos que usaban para escribir. Y lo que he dicho esta noche era una parte de estas investigaciones sobre las decisiones editoriales que hicieron Nefi y Mormón, y principalmente esta noche, por supuesto, Mormón, porque era él que nos dio el libro de Alma. Sí. La familia Tolentino, hermano Garner, tiene una pregunta. Dice, ¿tendríamos algún dato sobre las ubicaciones de las mayores guerras citadas en el libro de Alma? Es difícil saber dónde se ubicaran estas guerras, porque tenemos que entender dónde se ubica el libro de Mormón en todo el mundo. Y eso no es cosa muy fija ahora. Pero lo que pensamos los que están estudiando la geografía del libro de Mormón, pensamos que era en Mesoamérica. Y en Mesoamérica las guerras se ubicaron en el área entre las ciudades. Así que típicamente no sería dentro de una ciudad, pero entre los dos. Y luego el que va a vencer a una ciudad entró en la ciudad. Pero las guerras empezaron en el campo, fuera de las ciudades, pero en el área que conocemos como Mesoamérica. Más de eso no podemos decir. Y algunas personas también nos han preguntado si hemos encontrado estos campos de batalla. Y la respuesta es que no, todavía no. Y en ninguna parte de Mesoamérica sabemos que había muchas guerras, que ellas están luchando con muchas personas mucho del tiempo, pero no tenemos ideas de dónde fueron estos campos de batalla. Hermano Garner, ¿tendría usted algún comentario sobre, ya que ha estudiado las guerras como un concepto de manifestación y de batalla entre el bien y el mal, y la función de liderazgo de los líderes militares? ¿Tendrá usted algún comentario sobre las estrategias militares? Por ahí yo hace algunos años leí un artículo, creo que fue precisamente de Farms, donde se hacía un análisis de las estrategias militares similares como a las que utilizó la guerrilla en Vietnam. ¿Tendría usted algún comentario sobre las estrategias militares en las batallas que se comentan en el libro de Mormón, en el Amán o en Alma? Como ejércitos guerrillas. Sí, más o menos, exactamente. Ese era de Daniel Peterson, escribió este artículo. Y él está hablando de, ¿cómo se dice? Tactics. Tácticas. ¿Cómo se? Tácticas, estrategias y tácticas. Las tácticas de guerra que tienen esos guerrillas, o en el libro de Mormón los Gadianton. Y eso era la idea que tenía.
Eso está muy bien para la historia de una parte de, ¿cómo se llama Gary Anton Roberts? ¿Cómo es en español? Ladrones de Gadiantón. Ladrones de Gary Anton. Sí. Es una historia muy corta de ellos. Y la historia más grande tiene algunas funciones un poco diferentes. Pero hay una guerra con los ladrones de Gadiantón que parece que es tácticas guerrillas. Ahora, también, ya que estamos hablando de guerra, lo que es más importante o más interesante para mí es que el profesor Sorensen investigó los meses en que hicieron la guerra. Y hay unos meses en que se hacen guerra, pero en otros no. Y la razón corresponde muy bien a los tiempos secos y húmedos. mojados. Bueno, tiempo de lluvia y tiempo seco. Y en Mesoamérica tenemos estos dos tiempos y no más. Y es interesante que lo que tenemos en el libro de Mormón cabe con lo que sabemos de el tiempo en que podría haber sido la guerra en Mesoamérica. También las tácticas que tenemos en el libro de Mormón son apropiadas para el tiempo y the weapons. Armas. 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 Eso. Las tácticas son apropiadas para las armas que tenían los nefitas. Y eran tácticas que si José Smith lo hubiera escrito según las ideas militares propias a su tiempo, serían muy diferentes. Así que es un tipo de guerra apropiada para el tiempo y las armas que tenían los nefitas, pero muy diferente de lo que las personas experimentaban en el tiempo de José Smith. Y yo creo que no solamente el tiempo y las armas, sino también los lugares, ¿no, hermano Garner? Lugares selváticos, tropicales, con mucha vegetación, propios para esconderse. Tal vez no tenemos, el libro de Mormón no habla de dificultades con vegetación, así que no sabemos si tenía mucho problema con eso. También depende en el tiempo, sabemos que en alrededor, por ejemplo, de Tikal, que ahora es una selva, y en el tiempo del libro de Mormón y antes no había casi ni árbol allá. Así que era muy diferente en aquellos años que es ahora. Pero el libro de Mormón no habla nada de vegetación como un problema de guerra. Lo que es interesante es que sí que habla de lo que se puede entender como una diferencia entre altitud, entre tierra de los lamanitas y nefitas, porque los lamanitas vienen a la guerra, parece cuando crops, cuando su maíz todavía está en el campo. Cosechas. Sí, y el ejército destruyó todo antes que se podría sacar y llevarlo para la gente de Nefi. Pero los lamanitas parece que ellos sí que tenían la comida. Así que parece ser algo un poco diferente entre los tiempos de recoger su maíz en estos dos lugares.
Yo quiero opinar, era una costumbre lo que hacían los lamanitas. Ellos no eran unas personas que se dedicaran al cultivo de la tierra, eran más de cacería y de otras cosas. Por eso era atacar a los nefitas o a otros pueblos para quitarles de donde ellos estaban produciendo, de donde les producía la tierra, sus cosechas, pues los animales que estaban más gorditos. Y esto hacía que era la parte que hacían los lamanitas. Eso es lo que yo entiendo y eso es lo que he visto. Y con lo que dice el hermano Garner, pues sí, a mí me afirmó esta parte en la que los lamanitas no eran personas dedicadas a la agricultura, eran más a la cacería y en este caso a prepararse para las guerras y las guerrillas o los grupos que atacaban a las ciudades o a personas de manera para robar, matar y cumplir con sus cosas. No había yo no veo en el libro de Mormón que sea una completa ambición, por ejemplo, por las piedras preciosas o aún hasta el mineral para hacer armas o todo esto. Siempre los lamanitas iban más por el lado de ser sanguinarios. Digo, eso es lo que entiendo y si hay alguna equivocación, acepto correcciones. Gracias. Excepto cuando los hijos de Mosía tienen su viaje misionero a tierras lamanitas. Lo que se describe según las ciudades, la organización política que tienen, todo eso indica una cultura importante y muy grande. Y no se puede tener una cultura tan grande sin la agricultura. Así que por lo menos en ese tiempo, aunque hay un dicho entre los nefitas que los lamanitas solamente cazaron, las descripciones que tenemos de los lamanitas, por ejemplo, en estos años de sus ciudades, etcétera, eso indica que sí que tenía agricultura. Y a mí me parece que los lamanitas tenían una cultura tal vez más avanzada de los nefitas. Y no sé si tengo el vocabulario para explicarme muy bien sobre eso. Sí, le estamos entendiendo bien, hermano Garner. Adelante, adelante. Si no, aquí hay muchos intérpretes. Ahí está la maestra Sera Valderas y Alayo que nos pueden ayudar con las palabras, hermano Garner. También está bien, también. Sí, perdón. Y está lo que sobran son intérpretes, hermano Acá Garner. estoy también yo, hermano Agricol, ya llegué. Ahí está. Usted como decimos Así es en que... México, usted no se apachurre. Usted, adelante. Hermanos, adelante. Empezando con Nefi, tenemos la idea que los nefitas eran salvajes y cazadores y no tenía agricultura. Pero se puede ver desde las descripciones de lo que tenían, que sí que tenía agricultura, que tenía civilización, y particularmente cuando vamos a las cosas que vemos cuando los hijos de Mosía van a tierra lamanita, tienen no solamente reyes, pero tienen un rey sobre los reyes. Y para tener este nivel de organización política es una cosa que representa una cultura más avanzada y tiene que tener una base de agricultura, que es el único método que se puede soportar una población tan grande para necesitar reyes y particularmente reyes sobre reyes.
que tenemos por ejemplo, tenemos el rey Lamoni, pero también su padre es un rey, pero un rey sobre más de una ciudad. Y es una cosa que hemos aprendido, entendido que tuvieron los mayas también este tipo de organización donde había reyes sobre algunas ciudades, pero también un rey sobre muchas ciudades. Si me permite agregar algo. Sí. Esto es muy cierto. De acuerdo al libro de Mormón, los lamanitas es un pueblo de mucha mayor población que los nefitas. Precisamente. Por lo cual, era muy difícil que un pueblo más pequeño como los que vivían en Zarahemla pudiera mantener del saqueo al resto de la población lamanita. Serían unos salvajes realmente sin cultura, sin organización, si vivieran de esa manera. Pero usted ya afirmó muy bien con respecto a los reinados que corresponden a las ciudades-estados de las tierras mayas, esa organización jerárquica que tienen sus palacios, tienen sus edificios, tienen su servidumbre, tienen sus ejércitos, tienen toda una organización-estado que no se puede vivir del saqueo, que no son sanguinarios. Eso de ser sanguinarios es la descripción que dan los nefitas de sus enemigos. Es lo que ellos quieren resaltar. Pero en realidad era una civilización bastante adelantada y parece ser que también escribían con su estilo, con su forma, por el nivel de civilización que muestran en el libro de Mormón. La organización de los estratos militares, la organización de cómo se surten los ejércitos, hay muchísimas cosas para ver que son mucho más que bandas tribales o guerrillas, como mencionaban en este sentido. Esto es bien importante porque muchas veces queremos ver la historia desde el punto de vista nefita y no nos ponemos de una parte neutral para ver que tenemos solo una versión en ello. Para que realmente hubieran exterminado a los nefitas, se requería mucho más que eso, que así una simple guerra de guerrillas en ese sentido. Entonces sí, los lamanitas considero que eran una organización política, social, religiosa, militar y cultural en muchos sentidos. Eso es muy importante tenerlo para poder valorar contra quién enfrentaban cuando más marcaban la rivalidad para usurpar el poder, para ver quién realmente tenía el legítimo derecho para gobernar sobre los otros. Gracias, hermano. Y esto también es una idea importante porque habla de la manera en que podemos leer el libro de Mormón. Podemos leer el libro como si fuera cosa perfecta, que no había nada que no es totalmente verdad en el libro de Mormón. Y sobre el Evangelio, eso sería verdad. Pero en la historia sí lo entendemos que fue escrito por algunas personas reales, personas como son nosotros, como personas que eran como culturas antiguas. Tenemos que leer el libro de Mormón como si fuera un libro que viene de la antigüedad. En la antigüedad hace una diferencia si es un libro escrito por su comunidad, los nefitas, o otra comunidad. Y lo podemos ver en la Biblia. La Biblia nos parece, si solamente tuviéramos la Biblia, nos parecería que los de la casa de Israel sería muy importante en la historia del mundo. Y si leemos esta historia desde la perspectiva de los de Babilón o Asiria, estas eran unas civilizaciones mucho más grandes de lo que tenía en Israel. Así que
tenemos una perspectiva que viene de las personas que escriben el libro, y en el libro de Mormón sería así también. Así que tiene el evangelio muy verdadero, pero la historia es cosa que se tiene que interpretar para entender cómo es que esta historia que tenemos en el libro Mormón cabe con lo que conocemos de la historia de la gente en Mesoamérica. Hermano, le agradezco que haya tocado este punto. Usted aclaró muy bien que ver el libro de Mormón como evangelio puede ser perfecto, pero la historia humana que trata dentro de estos libros es humana. Tiene las características humanas, las emociones humanas, y tenemos que distinguir ambas cosas, tal como nosotros no somos el ejemplo perfecto de la iglesia o del evangelio, pero el hecho de nuestros errores no significa que sea falsa las doctrinas, por decir. Entonces, en el libro de Mormón, como en la Biblia, es muy importante estar muy consciente en estos dos conceptos, la parte humana y la parte doctrinal. Está usted hablando enfocado a la parte histórica, que no debe confundirse con la parte de doctrina. Gracias, hermano. Y testifico que Mormón era una persona de la antigüedad, era una persona que escribió, que grabó en las planchas. Era un hombre como cualquier otro hombre, tenía sus ideas, tenía su cultura, pero también era discípulo del Señor, y como discípulo o apóstol, lo que nos enseña del Evangelio es muy importante, y en estas partes tenemos la verdad. ¿Puedo opinar? Sí, adelante. Soy la hermana Juárez. Mi opinión respecto a la clase de hoy fue la primera clase que yo escucho. Y es muy interesante todas las opiniones de los hermanos. Y no sé de quién sea esta frase, esta máxima que dice: el hombre que no aprende de su historia, la historia se vuelve a repetir. El libro de Mormón está escrito para nuestros días. Y nosotros, es mi humilde opinión, nosotros tenemos que estar estudiando el libro de Mormón y comparar aquello que nos legaron, toda historia que nos narra los libros de Mormón. Por ejemplo, nosotros, los mexicanos, somos morenitos, somos descendientes de los lamanitas. Y como descendientes de los lamanitas, saco una conclusión: que para Dios no hay buenos ni hay malos, y los dos tienen la misma oportunidad que nos da a entender en el libro de Mormón. Porque si vemos ahí, la fe y la obediencia era la que hacía progresar a los lamanitas y también a los nefitas. Tan fue así que los nefitas eran muy buenos, pero después los lamanitas los sobrepasaron en ser buenos y obedientes. Entonces de ahí yo saco una conclusión: que Dios quiere que leamos el libro de Mormón para nuestro tiempo y lo comparemos con la sociedad en la que estamos viviendo. Porque si vemos que en el libro de Mormón hubo las sociedades secretas que devastaron a los gobiernos buenos, y eso es lo que está pasando también ahorita. Ahora, nosotros tenemos que ser muy valientes con
con estas experiencias que estamos aprendiendo, tenemos que ser valientes y ser, digamos, tener paciencia y trabajar en el recogimiento de Israel. Yo ahorita estoy mirando que, por ejemplo, aquí en México llegaron mucha gente que viene del sur, de por allá de distintos países, y llegaron a México. Entonces, esas personas vienen, y aquí en México tenemos la gran bendición que ahorita esa gente está detenida en la parte sur. Y ahí, nada más que pase la pandemia, toda esa gente se le va a predicar el evangelio, porque tenemos fe en que el evangelio y toda esta parte de territorio en la que forma parte México y Estados Unidos va a florecer el evangelio como una rosa. Y creo yo que esa gente que llegó aquí no tenía la oportunidad de escuchar el evangelio por allá de donde ellos venían, y aquí se les va a predicar. Y yo, en la Constitución dice que el hombre que con el solo pisar el suelo mexicano es libre. Entonces esas personas, y así dice la Biblia y así dice el libro de Mormón también, que la tierra prometida era esta, y todo el que llegara aquí iba a prosperar, iba a ser libre, siempre y cuando trabajara a ser obediente con los mandamientos y las leyes de Dios. Entonces ahorita el libro de Mormón es una cosa, es una guía para nosotros, para que veamos lo que pasó antes y vuelvo a repetir, el hombre que no aprende de su historia, la historia se vuelve a repetir. Ni nosotros debemos de fijarnos en eso para ir poniendo nuestro granito de arena de la distinta posición en que estemos viviendo. Y eso quiero decirles, por ejemplo, lo de las técnicas de, ¿cómo dijeron? Las técnicas de guerra, algo así. Eso es según el medio físico, geográfico, donde se encuentren. Y, por ejemplo, toda la producción que había de todo lo que tenían, que venía de la tierra, pues todo han estado sujetos a las estaciones del año. Y yo he leído en el libro de Mormón que los lamanitas eran como más toscos, más burdos, porque nada más traían una cinta amarrada en la espalda y se ponían unas señales, una pintura en la frente o en la cabeza se la rapaban. Entonces eran muy feroces porque querían infundir miedo con su ferocidad, pero a la vez los rendían los nefitas con su espiritualidad y con que ellos le pedían a Dios que los ayudara. Pero después, pues llegaba el tiempo que esas generaciones pasaban y ya se olvidaban de Dios. Y entonces era cuando venía abajo todo lo que habían conseguido. Entonces, todo se está reflejando a hoy. Es como un círculo vicioso, porque si nos fijamos en todas las partes del mundo, hay lo mismo. Hay pobres y hay ricos. Y Dios dijo que teníamos que cuidar a los pobres, todos teníamos que cuidar a los pobres. Y hay gente que no quiere cuidar a los pobres, no quiere.
Entonces, esa gente solamente tiene su Dios, es el dinero y el poder. Entonces nosotros tenemos que luchar espiritualmente, primero con nosotros, en nuestra casa, y después alumbremos nuestra casa y salgamos a alumbrar a nuestros semejantes con lo que nosotros hayamos aprendido. Y esta pandemia que estamos viviendo precisamente es para sacar de lo malo, sacar lo bueno. Porque gracias a esa pandemia, muchas personas están conviviendo más con sus hijos. Muchas personas están viendo qué les había hecho falta en su casa. Muchos hijos están valorando y están viendo que ahorita tienen mamá, tienen papá. Y cuando ellos estaban nada más, llegaban a dormir, entonces pues no tenían mamá, no tenían papá, porque ya cuando llegaban, ya los niños estaban durmiendo. Entonces ahora tenemos que, a lo mejor Diosito nos puso esta experiencia para que las familias se volvieran a reencontrar. Y nosotros tenemos que seguir estudiando el libro de Mormón y acoplarlo a las necesidades y a lo que estamos viviendo. Esa es mi humilde opinión. Y corrígame si estoy mal. No, gracias, hermana Juárez. Muchas gracias por sus palabras y su tiempo. Gracias y bienvenida. Quisiera opinar algo. Aquí hay una pregunta, primero la hermana Lozano, que ya me había levantado la mano, y después hermana Alma Green. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me va a preguntar a mí? No, gracias. Muy bien, sí. Gracias. La hermana Dolores, hermano Garner tiene una pregunta, y después la hermana Green. Adelante. Hermano, cuando Mormón llega a Gerson, van ahí por algunas guerras. Si él llega ahí donde están las planchas, donde Amarón dejó las planchas, y él dice que toma las planchas de Nefi y son donde él comienza pues a hacer la redacción. Ese lugar se sabe en dónde está, y todas las demás planchas que habían ahí, ¿desaparecieron o hay un registro de ellas? No sabemos nada de dónde están estas planchas. Sabemos que las planchas que se dieron a José Smith, José Smith las entregó también otra vez a Moroni, al ángel, y entonces no las tenemos. Pero esas eran las planchas que escribió Mormón. Había muchos más, un montón de planchas. Y solamente dijo Mormón que estaba enterrados en el cerro de Cumorah, pero no sabemos nada, no estamos bien seguros dónde estaba este Cumorah de Mormón. Y personalmente creo que se entregaban a algunos enemigos y los convirtieron en otras cosas, así que creo que están desaparecidas para siempre. No se van a hacer, a encontrar, no lo vamos a encontrar. Gracias, hermano. ¿Alguien ¿Alguien más más? Sí, Sí, yo quería preguntar. Turno. En alguna ocasión se nos comentó jóvenes mexicanos que no realmente decían que éramos lamanitas, pero en realidad cuando vino Jesucristo, después de su visita aquí a las Américas, los nefitas y los lamanitas se mezclaron entre ellos. Entonces, realmente somos una mezcla de nefitas y lamanitas, digamos que genéticamente, pero espiritualmente
pues realmente no nos debemos autodenominar lamanitas ni nefitas, simplemente somos hijos de Dios y en ese momento ellos se distinguían de esa manera, ¿no? Nefitas y lamanitas. Pero pues erróneamente se nos ha infundido esa tradición, ¿no? Esa tradición de somos lamanitas. No, somos una combinación de esos dos pueblos porque se combinaron, se mezclaron entre ellos después de la visita de Jesucristo a las Américas. Yo nada más quería pues compartir ese pensamiento que pues para mí es importante, ¿no? Porque pues después de todo, todos somos hijos de Dios y la verdad es que no nos hace mejores o peores ser de una característica física o de otra, ¿no? Lo que realmente importa son nuestras acciones. Y el otro comentario es que el libro de Mormón muchas veces queremos verlo como un libro de arqueología. Y bueno, es interesante, o sea, es muy, muy interesante ver o saber, investigar dónde sucedieron todos esos eventos que nos habla el libro de Mormón. Sin embargo, no debemos de perder la perspectiva que es un libro espiritual, es una escritura de Dios, es la palabra de Dios, que nos da contexto histórico de monedas, de estrategias militares, de ciertas costumbres, y eso es muy interesante, ¿no? Pero nos da como el propósito principal del libro de Mormón no es, de la compilación que hizo Moroni, no es hacer un libro de historia o arqueología, es un libro del cual, como dijo la hermana Juárez y como se ha dicho, han dicho los profetas, es un libro para que nosotros aprendamos de lo que los profetas y de lo que vivieron los pueblos, los pueblos que vivieron aquí en este continente y podamos entender el ciclo del orgullo y la prosperidad y podamos aprender de eso y no caer en los errores que son muy evidentes cuando ya los leemos, los ciclos en los que se describen ahí, ¿verdad? Y pues sí, eso es mi opinión al respecto y muchas gracias, hermano Garner. Es muy interesante lo que compartió usted esta noche. Hermano Garner, Yo tengo una pregunta que iba a hacer antes, nada más que se me silenció cuando le hice la otra. Hay varias promesas a los lamanitas que vienen en el libro de Mormón, principalmente que su descendencia iba a perpetuarse. El profeta Kimball también habla acerca de los lamanitas. Esa promesa hacia específicamente los lamanitas, mi pregunta es, ¿por qué prevaleció la descendencia de lamanitas? ¿Por qué se les llama así? ¿Por qué no? Porque yo tengo, lo que he percibido en el libro de Mormón es que esas promesas vienen de Dios. ¿Por qué lamanitas? ¿Por qué no fueron, por ejemplo, almitas o otros profetas que sí fueron dignos? ¿Por qué ese nombre? Donde sí hay promesas y sí hay descendencia. Empezando muy temprano en el libro de Mormón, en el libro de Jacob. Jacob nos dice que él va a usar el nombre nefita para una designación para su propia gente y va a llamar a todos los demás, sea de cualquier tribu que sean. Estos eran los lamanitas. Así que empezando muy temprano, nefita o lamanita no designaba la descendencia de una persona, pero la organización política que tenían. Y eso es importante entender porque cuando
antes, inmediatamente antes de la venida de Jesucristo, no había nefitas, que el gobierno que tenían los nefitas se destruyeron y todos regresaban a sus tribus, pero no había nefitas. Dicen que no hay nefitas. Y después de Cristo, nos dice que no había nefitas o lamanitas, que toda era la gente de Cristo. Y después de 200 años, empezaron a separarse la gente justa de la gente injusta y los dieron la designación de lamanita o nefita por tradición, pero no por herencia. Y eso es importante porque aún hoy usamos lamanita no para distinguir una gente bien que descendieron de Lamán o de cualquier otra persona, pero la herencia que tenemos del libro de Mormón, todo es lo que aún espiritualmente son parte del libro de Mormón, son lamanitas. Es una definición más política y no genética. Aquí tengo el versículo, hermano Garner. Dice, ahora bien, los del pueblo que no eran lamanitas eran nefitas. No obstante, se llamaban nefitas, jacobitas, josefitas, soramitas, lamanitas, lemuelitas e ismaelitas. Mas yo, Jacob, no los distinguiré en adelante por esos nombres, sino que llamaré lamanitas. Son nosotros y son los otros. Nosotros somos nefitas, los otros son lamanitas. Muchas gracias. Yo pienso un poquito diferente, mi hermano. ¿Perdón? Si me permiten. Sí. Todo esto viene de la bendición de Leí a sus hijos. Los nefitas, si no se arrepentían, estaban destinados a ser destruidos y desaparecer. Y los lamanitas iban a ser preservados, todos. Solamente una parte de los nefitas eran de la parte de José, iban a ser preservados para una obra que el Señor tenía preparados para ello. Pero los lamanitas, todos los pueblos descienden de Lamán, hasta aún estos días, mezclados con los pueblos de España y otros países, pero la descendencia mayor son pueblos lamanitas. Si lo podemos ver, todos los pueblos de América del Sur y muchos pueblos de México son los descendientes de la bendición que Leí dio a su hijo Lamán. Yo creo que los mulequitas se unieron a los nefitas y también fueron destruidos. Los soramitas también eran parte de los nefitas que después se volvieron lamanitas, también fueron destruidos. De ahí fuera, la bendición del profeta Spencer W. Kimball hacia los lamanitas está dirigida a nosotros. Muchos tenemos apellidos de índole española, pero era porque los bautizaban, pero no dejaban de tener sangre nativa de nuestros pueblos. Pero el libro Mormón está dirigido a todos nosotros que traemos algo de sangre del pueblo lamanita. Y yo le agradezco mucho, hermano Garner, que yo tengo esa idea de que el pueblo lamanita fue muy superior en muchas cosas a los pueblos nefitas. Lo que muchos miembros no vemos, que los nefitas fueron malos y por eso fueron destruidos. Pero las bendiciones del libro Mormón están dadas a nosotros y están dadas para nosotros para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Les agradezco mucho esta clase, hermano.
Gracias, obispo. ¿Algún comentario, hermano Garner? No. No, ok. El hermano Frank pregunta, ¿qué opina usted acerca del estandarte del capitán Moroni? Usaban en Mesoamérica estandartes para señalar a los ejércitos para hacer la guerra. Así que es una cosa que Moroni entendía muy bien. Lo que era un poco diferente es que escribió sobre esto y eso indica que mucha gente podía por lo menos reconocer lo que había escrito. Y por eso era importante, pero la idea de hacer el estandarte era cosa que era común, cosa que él entendía, sí, que entendía bien. Ok, muy bien. Obispo Menes, habías pedido, adelante, obispo, tu pregunta. Muchas gracias. Bueno, es sumamente interesante. Gracias, hermano Garner. Yo le reconozco como una autoridad, como un erudito por todo lo que he leído de usted. Muchas gracias por su plática. Yo quisiera plantear dos cuestiones. La primera es lo último que se acaba de comentar, por qué fueron destruidos los lamanitas y no los nefitas. Yo creo que esto se encuentra muy claro en el libro de Moroni al final. Y lo voy a plantear más tarde o el día de mañana en el grupo, ya con las escrituras específicas, pero yo creo que fue debido a la castidad, porque a pesar de que los lamanitas eran, pues sí, sangrientos, y me llama la atención que Moroni dice al final que aún después de que ya fueron destruidos los nefitas, los lamanitas seguían peleando entre ellos. Pero yo creo que la razón por la que no fueron destruidos, como lo leí en el libro de Moroni, fue por la castidad, porque ellos tenían muy en alta esta virtud de la castidad. Bueno, pero yo quisiera comentar algo y quizás ojalá el hermano Garner nos pueda profundizar un poquito más sobre las sociedades secretas y los ladrones de Gadiantón. No quiero meterme mucho en cuestiones políticas de México porque generaría mucha controversia, pero está muy claro que el gobierno actual ha sacado a luz, ha revelado una cantidad enorme de sociedades secretas dentro de los gobiernos anteriores que buscaban mucho el lucro y además se infiltraban en el gobierno y eran capaces de asesinar, como lo vemos en el libro de Mormón, que asesinan al juez superior o al rey. Estos ladrones de Gadiantón, estas sociedades secretas. Y me llamó mucho lo que la hermana, se me olvida su apellido, la hermana que es nueva en el grupo, en esta discusión, ella decía que tenemos que aprender de lo pasado. Así que yo creo que tenemos que aprender de estas sociedades secretas, cómo se manejaban en el libro de Mormón y compararlos en particular en nuestro país con esa gran corrupción que se ha revelado a todos los niveles. La reciente detención del secretario de la defensa del ejército, lo anterior, el secretario de seguridad, y que estaban coludidos con el narcotráfico, en fin, que eran malos y buscaban su lucro personal. Entonces, sí me gustaría que pudiera comentar el hermano Garner un poquito más sobre estas sociedades secretas
y los ladrones de Gadiantón para que podamos aprender y que no nos vuelva a suceder. Hay dos maneras en que podemos leer las escrituras. Y la manera más importante para nosotros es de leerlo como se aplica a nosotros en nuestros tiempos. Y se puede hacer eso sin saber nada de la historia. Eso es igual para la Biblia o el libro de Mormón. Si no tenemos ni una idea de la historia de la Biblia, podemos aprender las cosas espirituales que tienen en la Biblia. También en el libro de Mormón podemos leerlo y compararlo a nuestro país, cualquier país que sea. También la otra manera es de leerlo como lo entendería la persona que lo escribió. Y para mí esas son las cosas que estudio más, son las cosas que pensaba Mormón más que la manera en que podemos aplicarnos a nosotros. Y para Mormón, él tenía la idea de hablar de estos ladrones de Gadiantón porque él estaba diciendo a sus lectores quiénes eran las personas que eran responsables para la destrucción de los nefitas. Y era gente que venía de las tierras destruidas, de los jareditas, que vienen del norte, y históricamente creo que era la ciudad de Teotihuacán. Y eso creo que es la razón por qué Mormón lo puso en el libro para identificarlo con Teotihuacán. Pero para nosotros esto no es tan importante como lo era para Mormón. Pero para las cosas modernas no tengo ni idea. Soy historiador. Muy bien. Yo Gracias. tengo una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Bian. Y después el hermano Jonathan Trejo. Adelante, Bian. Hermano Bran, pues pues hemos hablado acerca de que podemos estudiar el libro de Mormón de manera espiritual y de manera histórica. De hecho, la Biblia y el libro de Mormón tienen ambas características, ¿no? No podemos desligar la Biblia de la historia, porque muchas veces es una fuente de recursos muy buena, ¿no? Es el más antiguo que existe. Y el libro de Mormón es el más puro. Entonces, usted tiene la oportunidad de aprender de ambas partes, porque usted es historiador. Entonces, al juntar el conocimiento, bueno, para mí la escritura es clara, ¿no? La fe sin obras es muerta, pero nadie será salvo en la ignorancia, ¿no? Entonces, cuando usted tiene la oportunidad de juntar el conocimiento histórico y el conocimiento espiritual, cuando no los estudia por separado, sino que los junta, ¿cuál es la percepción que tiene del libro de Mormón? ¿Qué viene a su mente o cuáles son las emociones que usted puede percibir? Que seguramente es diferente a la de muchos porque no tenemos el conocimiento que usted posee, ¿no? Y sin embargo, también está consciente de la parte espiritual. ¿Cuáles son estas emociones o cómo usted percibe el Evangelio o el libro de Mormón en este punto? Lo más importante del libro de Mormón es el Evangelio y lo que nos puede enseñar y lo que puede hacer para darnos fe en el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo más importante. La razón que la historia es interesante, no importante, pero interesante, es que enriquece nuestra experiencia al leer el libro de Mormón. Es lo mismo que tenemos con la Biblia. Si entendemos la historia de esos tiempos de la Biblia, podemos entender más de lo que estaban haciendo. Y así creo que es lo mismo en el libro de Mormón.
tenemos una experiencia más rica, entender el libro de Mormón al mismo tiempo que la historia. Pero es cierto que lo que es más importante es de darnos fe para enseñarnos el Evangelio. Gracias. Gracias. Hermano Jonathan. Sí, gracias. Muy buenas noches. Gracias por estos mensajes. Miren. Que ya estabas ahí nerviosito. Adelante. Ya. Gracias. Retomando lo que habían mencionado anteriormente de que los lamanitas habían escrito seguramente o tenían algunos escritos. Yo creo que algunos de ellos que podríamos mencionar es, por ejemplo, el libro de Canek y el libro de Popol Vuh. No sé si el hermano Garnet ya también tuvo oportunidad, yo supongo que sí, oportunidad de revisarlos. Y que en algunas de sus palabras mencionan ideas que ellos tenían como cuando Amón va a predicarle a los lamanitas, ¿no? Que tenían una idea del gran espíritu, ¿no? Y así en estos libros se mencionan así muchos puntos de tipo espiritual a la manera en la que ellos los recordaban por sus ancestros. Esa es una. Y en un momento cuando yo era un maestro, mi obispo fue a Civilchaltum, creo que se llama así, está allá por lo que es la península de Yucatán. Y decía que estando él en una de estas ruinas, dice que llegaron unas personas, unos mayas, a hacer la presentación de un niño. Y si tomaron al niño, dice, lo llevaron hacia arriba, dice, y mencionaron que querían darle un nombre de acuerdo a la manera en que lo hacían sus ancestros. Dice, y el nombre que le vamos a dar en ese momento fue Canek, y a lo mejor el hermano Tobar pudiera ayudarme al respecto, pero él decía que Canek era el equivalente a Jared para los tiempos bíblicos. No sé qué tan cierto sea, pero se me hizo a mí un tema muy interesante. Dije, o sea, el hecho de que esos mayas tomaran a un niño para darle un nombre, y decía de acuerdo a las costumbres de nuestros ancestros. Entonces yo creo que es, era la pregunta que tenía, ¿no? Acerca de estos, o el comentario con respecto a los libros de Canek, Popol Vuh, y esta manera de presentar a un niño en ese lugar de la península de Yucatán. Gracias, Jonathan. Por ahí, hermano Jonathan está comentando de libros que por ahí él piensa que podrían ser algún tipo de escritura que se perdió. Bueno, sí es interesante, hermano Jonathan, el libro de Popol Vuh, que le llamamos La creación contada por los mayas quiché. Pero el de Canek, creo yo, y me puedo equivocar, es una novela. Respecto a las prácticas que menciona hermana Jonathan de presentar un niño y darle un nombre, sí, siguieron muchas prácticas como esas y como otras más, porque los evangelizadores como Landa o como Sagún siguieron ellos recabando información que las tenemos ahorita en internet y que habla precisamente de algunas rituales que podríamos reconocer nosotros. Nada más eso para aclaración del hermano Jonathan. Gracias, Javier. Hermano Garner, ¿algún comentario sobre lo que comentó el hermano? Solo que sabemos de la historia de los mayas y luego de los aztecas que hay puntos de contacto de ideas que son parecidas. Yo y un amigo escribimos un papel que habla de eso, de la razón por qué tenemos rebeliones de los nefites que siempre toman la misma forma, y creemos que es porque había algunas de estas ideas que están en las culturas alrededores de los nefitos. Así que estoy de acuerdo que algunas de estas ideas
son muy comunes en Mesoamérica y los encontramos en el Popol Vuh y también en el Libro de Mormón. Gracias, gracias. Pues yo lo que es la última pregunta, hermano Garner, que tengo aquí. Dice, hermano Garner, buenas noches. Es interesante la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos en el Libro de Mormón. Pregunta, ¿qué sabe acerca del sistema económico predominante en la época del Libro de Mormón? Y si ese sistema se asemeja al capitalismo o socialismo. Capitalismo y socialismo son identificaciones modernas y no creo que sería justo aplicarlos a lo que tenía en las ciudades nefitas. Una de las razones es que en el Libro de Mormón es una economía agricultura y no tenía dinero. El cambio entre personas y para goods. Trueque. ¿Qué es? Trueque. Sí. El cambio entre personas es trueque. Pero eso, ¿por qué no tenían dinero? Es muy diferente de lo que tenemos ahora. Así que era una cultura más dependiente en la agricultura y estas culturas tienen ideas de egalitarismo para personas que deben ser más iguales el uno a otro. Así que tenemos en el discurso de Benjamín, él dice que tenemos que cuidarnos el uno al otro. Y eso era porque en una cultura que está basada en agricultura y no en dinero, todos comen lo que pueden crecer. Y si todos tienen tierra para crecer lo que van a comer, si no tienen que comer, era tal vez un problema que viene de la naturaleza, no por causa de la persona. Así que en casi cualquier comunidad que se base en agricultura, hay una idea que se tiene que cuidar uno al otro. Y eso es lo que tenemos en el Libro de Mormón. Cambia cuando se convierte en una economía que está basada sobre dinero. Es muy diferente. Ok. Hermano Garner, hay una última pregunta. ¿La acepta, hermano Garner? Sí. Sí, ok. Entonces, Alayo, adelante con la última pregunta. Adelante, por favor. Sí, Agricol, muchas gracias. Y hermano Garner, también muchas gracias. Sí, he disfrutado mucho el punto de vista del gran historiador mormón. Me parece que se le facilitó un poquito las cosas a partir de un mejor control de registros con el gobierno de los jueces y el énfasis de los años y todo esto. Seguramente él, siendo capitán de guerra tan jovencito, debe haber sido muy pesado para él el encargo del Señor de hacer un resumen de tantísimos registros, ¿no? Pero bueno, se mencionó también el asunto de la genética y ha sido un tema pues un poquito controversial también, pero simplemente me gustaría escuchar la opinión del hermano Garner en cuanto a esto. Se han realizado ahora estudios genéticos sobre la población de los nativos de Chiapas. Ahorita estoy con ellas en Chiapas, hemos convivido mucho con los nativos últimamente, con muchas reuniones importantes para restaurar toda la grandeza ancestral de los mayas y de los olmecas. Pero sí sigue la pregunta en el aire en cuanto a esto de la genética que se ha estudiado,
o los últimos estudios genéticos que se han hecho, donde aparentemente no hay nada hebreo, nada egipcio, según los genetistas, en los pueblos nativos, tanto de la raza de Guatemala como la raza de Chiapas hasta Yucatán. Pero bueno, simplemente es escuchar el punto de vista del hermano Gardner, a ver qué opinión tiene sobre esto. Yo leí el estudio que primeramente dijo que no había nada de genética, de cosas genéticas del Egipto, de hebreo, de nada. Y la persona que lo escribió quería decir que por esta razón el libro de Mormón no podía ser verdadero porque no había evidencia genética de los hebreos en lo que hemos encontrado. Después de este estudio, había muchas personas en la iglesia que son expertos en la ciencia genética. Y hay una cosa muy importante a entender. Sería verdadero que el libro de Mormón tendría problemas con cosas genéticas solamente si el libro de Mormón era la única fuente de personas en el Nuevo América. Si en todo ese hemisferio, si solamente tenía personas descendientes de Lehi, esto sería un problema. Pero cuando llegaron cualquier persona que tenemos en el libro de Mormón, o sea, los Jareditas, los lehitas, descendientes de Lehi o de Mulek, de cualquiera de estos, cuando llegaron aquí, ya habían muchas personas que ya estaban aquí, y estas personas venían de otras partes. Y cuando tenemos una población muy pequeña, como era, por ejemplo, los descendientes de Lehi, y entraron en una población que es más grande, la información genética sería la herencia de la población más grande y no la pequeña que tenemos de Lehi. Así que, aunque es verdadero que no tenemos evidencia genética, también no es sorprendente que no lo tenemos, porque sería cosa que fácilmente se desaparecería. No sé si lo expliqué bien. Ojalá que sí. Sí, hermano Garner, muchísimas gracias. A mí me parece muy congruente esta explicación. Me agrada mucho escuchar una respuesta. Ya había algo pensado, yo ya había concluido algo muy similar, pero sí me agrada mucho poder escuchar ese punto de vista mucho más lógico para que los miembros de la iglesia que pues nos honramos en llamarnos lamanitas o descendientes de los lamanitas, pues podamos entender, ¿no? La realidad del continente americano, tantos millones de habitantes que había cuando Lehi llegó con sus hijos a este continente, suena muy lógico. Así que pues muchísimas gracias por esta respuesta, muy clara y muy obvia, muy Hice algunas investigaciones de arqueología de Guatemala en los años en que pensaban que llegaron Lehi y su familia. Y Lehi y su familia venían en un barco y tenía tal vez 30 personas que tenían ese barco. Cuando llegaron a la costa de Guatemala, en las montañitas que tenía ya había 6, no es ciudad, no es tan grande, pero
6 locaciones que tenía por lo menos 1,000 personas. Así que había por lo menos 6,000 personas Habitantes. que tenían, ya estaban ahí cuando llegaron ahí, con sus 30. Correcto. Claro. Obvio. Gracias, hermano. Muy amable. ¿Listo, ahora yo? Sí, sí, muchas gracias. Ya no sé si supe la pregunta cortita de Ajax. Perdón, gracias, Víctor. Sale, pues. Pues gracias, hermano Garner. Ya no Presidente Tobar, gracias por tu participación. Al presidente Roberto Jiménez por la plataforma. Y a cada uno de ustedes, hermanos, gracias por su tiempo, su dedicación. Y pues vamos a pedir la última oración a Bian. Bian, por favor, la última oración. Claro que sí. Muchas gracias, hermano Graco. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos y de poder seguir aprendiendo acerca de tu evangelio. Gracias, Padre, por el amor que nos das, por la protección y por las bendiciones que derramas cada día. Hoy te pedimos, por favor, que podamos tener tu espíritu para poder ser guiados, para poder tener claridad en nuestras vidas.